Buenas tardes, oyentes de Letras del Tiempo, un latido en el corazón de la palabra. En Letras del Tiempo, un latido en el corazón de la palabra, hablaremos hoy de la vida y obra del poeta Andrés Barbosa Vivas. Y estamos con la madre de Andrés Barbosa Vivas, Mercedes Vivas Benítez. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes al otro Carlos. Qué energía tenerlos compartiendo la palabra de Andrés Barbosa. Gracias por el espacio. Pero hoy es un homenaje póstumo a este poeta. Nace un corazón partisano. El poema Memorias del Gueto es un poema que en nuestro concepto serviría de introducción a este homenaje, ¿no? Memorias del Gueto, que no pare la música cuando falten las palabras, y la parca en silencio nos aceche, igual que pájaros en sus jaulas que cantan, que no pare la música con la voz que solo conocemos, y las enfermedades como voces solidarias para que vuelva la caricia, para que vuele la soledad, para que vuelva la palabra. Lleva la voz a tu hija igual que a tu hijo. No dejes que te golpeen, no dejes que la golpeen, no dejes que nos golpeen más. Nuestras cosas también hablan cuando nosotros no hablamos. Algo de nosotros saben nuestros objetos. Tu plato es tu plato, tu agua es mi agua. Decimos partisano porque el término partisano se refiere a los combatientes organizados como milicias que generalmente se oponen a un ejército invasor. En el caso de Andrés es el verso partisano, es una resistencia de la palabra contra las estructuras que no se preocupan por los menos favorecidos, los habitantes del dolor, los habitantes de la soledad. Bueno, esto creo que ya se traía desde antes, en su infancia, pero realmente empezó a escribir las letras a los 13 años de edad, por diferentes situaciones que llevan a todo ser humano, especialmente en su adolescencia, donde se empieza a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y a querer ciertas cosas, por ejemplo, qué pasó con mi padre, qué pasa con la sociedad cuando todos nos reunimos y pues hay tantas necesidades en otros barrios, porque siempre admirábamos nosotros a la gente, digamos, que tenía menos recursos y decíamos, o yo comentaba, bueno, porque viven así, pero esencialmente creo que esos cuestionamientos lo hicieron entrar en un silencio, porque Andrés hasta sus 19 años fue una persona muy reservada, casi no hablaba, pero entonces empezó a escribir mucho. Bien, entonces esto es como el primer recorrido que hace Andrés Barbosa Vivas en la poética. Vamos a evocar esa infancia de Andrés Barbosa Vivas en la voz de su madre, Mercedes Vivas. Resulta que ya cuando estuve en el colegio, que tenía 16 años, se vio involucrado con unos compañeros por estar molestando en las clases y se fueron a unas montañitas. En esas montañitas, pues obviamente los chicos sacaban sus primeras experiencias con alcohol. Entonces me llamaron del colegio a decirme que mire que Andrés con los compañeros le habían encontrado unas cervezas que estaban tomando y que entonces que por favor fuera. Bueno, entonces ese día
día yo fui al colegio y bueno, y entonces le pregunté, pero a mí me alarmó, obviamente, para uno que ya es de otras décadas y para cualquier ser humano ver un chico que ya es que tomando cerveza. Esto me hizo como acercarme a él más, ¿no? Y preguntarle, uy, pero mire, estas cosas, pues no, apenas estás probando, digamos, cosas que ya son como de chicos más adultos, porque creo que ¿por qué lo haces? Y bueno, hablamos y después yo me puse a revisar a ver qué era la cosa, ¿no? Que tenía por ahí cuando le vi unos cuadernitos pequeños que tenía, que les voy a pasar la foto a ustedes de esos cuadernitos. El primero era pequeñito, como esos que se llevan como, digamos, como direcciones o como memos o bueno, y ahí tenía una cantidad de poemas y empiezo yo a leer y pues prácticamente a mí me dio mucha emoción y casi que lloro porque yo dije, uy, pero esto parece que no lo escribiera él. Pues allí hablaba de cosas muy bonitas que incluso en el último libro, en el 6º libro, se publicaron. Y yo dije, no, pues hay que apoyar a Andrés porque pues es su timidez, entonces pensé yo, se puede seguir apoyando desde las letras y así entonces hicimos un poco de confianza, pero no la confianza, digamos, total ya para escribo y le muestro, no, eso fue más adelante. Bueno, y entonces ya cuando está un poco más crecidito, trabaja para convertirse en un poeta. Lee mucha poesía, habla poesía con Mercedes, sueña poesía y nadie puede entenderlo. Solo él mismo sabe llegar a sus palabras a través de todos los sentidos. Hay un poema que vamos a resaltar, poema Apogeo del Niño. En una reminiscencia yace en un umbral, vetusto y de ausencia. Tu recuerdo es un cimbrear impúber en veste de esencia, y el diario y el dulce hogar. Tus mocos eran tu manjar, el mejor florecer del Edén, mandado del augusto zanjar que solo logra el Edén. En tu caluroso palmar, traídos de dioses que obseden, y tras su capa vuelan sin aliños de damas burguesas que emanaciones revelan, signando tus certezas envueltas en el feudal. Solo tus dulzores de pomas y piñas jugosas de brisas han evadido de las almas y llanuras de sonrisas escuetas de briznas. Los poetas dicen, y esto lo tomamos de palabras de Gastón Bachelard, la infancia no es algo que muere en nosotros y se seca cuando ha cumplido un ciclo, no es un recuerdo, es el más vivo de los tesoros y sigue enriqueciéndonos a nuestras espaldas. Triste el que no puede recordar su infancia, recuperarla en sí como un cuerpo dentro de su propio cuerpo o una sangre nueva dentro de su propia sangre, desde que ella lo ha abandonado, uno está muerto. Bueno, ya que amerita hacer un preámbulo, porque yo personalmente conocí al abuelo de Andrés Barbosa Vivas. Lo veía pasar frente a mi casa, era un caballero de corbata siempre, bien presentado, los zapatos bien lustrados y era propietario de un almacén de calzado en el Restrepo que se llamaba El Avante. Sí, sí. Entonces, para que los oyentes, yo como lo vi, pues era una persona culta en sus ademanes, en su forma de hablar. Cuéntanos, Mercedes, cómo era la relación de Andrés con este abuelo, hasta cierto punto tal vez un poco alcahuete, ¿no? Pues ahora verás que como había tantos libros en la biblioteca del abuelo y pues prácticamente él fue autodidacta porque
el origen del abuelo era muy humilde, pero entonces empezó él mismo a estudiar historia, música clásica. Al último, ya cuando estaba tan viejito, ponía en inglés algunas películas para aprender, pero siempre él se hizo por sí mismo y pues sabía tanto de historia que yo creo que lo primero que hizo con Andrés fue esos diálogos que incluso se ven en su escrito de 13 años. Porque si usted ven a Andrés en el poema, habla de lo feudal, ¿no? De una mujer, se imagina la mujer en lo feudal. En el poema anterior. En el poema anterior, correcto. Entonces eso también es el amor a esa historia que tenía Andrés desde muy temprana edad, pero porque el abuelo entonces empezaba a sacarle los libros de Felipo I, Felipo II, V, de todos aquellos grandes, de Heráclito, bueno, de todo lo que nos podamos imaginar, y entonces empezaba Andrés a pasearlo, pero yo creo esto ya era en la finca de Mesitas. Yo creo que el abuelo se imaginaba que ese pues era el aporte a su nieto, que casi no hablaba, pero después el diálogo ya se fue enriqueciendo cuando ya tenía Andrés 18, 19, 20 años, entonces ya empezaban a hablar de cosas más profundas. Pero en ese momento creo que bien, ¿no? Porque yo creo que para mí, que soy socióloga, me parece tan bonito juntar las generaciones y poder romper esas banderas. Y esas barreras como para poder construir, y siempre lo miré así, pero el abuelo fue definitivo, no solamente por eso, sino él tiene en otros libros, fuera de esto tiene uno que habla del abuelo y que le decía a pesar de que él me decía que yo era anarquista, ¿no? Andrés, el abuelo lo veía como anarquista, y pues en algunas ocasiones discutían, pero igual, por ejemplo, declamaban poesía de Rimbaud o Las Flores Negras, o bueno, de Julio Flores. Ajá. Vamos a recrear aquí a la Limón el poema. Abuelo, poco ha cambiado desde entonces. Tú eres como nadaísta, me decías al verme retraído. Aún no puedo desentrañar los problemas centrales de la existencia. El tiempo es un problema, la relación con el entorno. Pasa una paloma en silencio. ¿No lo sabemos entonces? A la estación de las respuestas vuelan las palabras. ¿En qué momento cambiaron de rumbo? Yo soy el hombre más libre, aprisionado por el destino. A veces lo central son los sentimientos. Antes era la razón, lo accesorio vuelto límite, el utensilio que aprisiona. Yo soy el hombre más triste cuando un minuto es un cuerpo y un segundo es la nada, la soledad del silencio, el monólogo de las voces, la invisibilidad de las palabras. Mercedes, yo le quería preguntar, cuando ya Andrés falleció, ¿el abuelo todavía estaba vivo? No, el abuelo había muerto 2 años antes, y él hizo recopiló algunos poemas que tenía, y La Desmesura, y le dedicó el libro al abuelo. Aquellos instantes en que Andrés Barbosa conversaba con su abuelo sobre el nadaísmo, sobre la poesía, sobre las cosas de la vida. El abuelo tal vez se refería a la bohemia, a la anarquía, a la soledad, a quebrar las reglas, a despilfarrar la vida, pero para Andrés la vida siempre fue cuestión de energía. ¿Ese tatuaje cuándo se lo hizo, perdón, Mercedes? Como unos 5 meses antes de morir, y ya estaba en Santa Marta. En su último trabajo viajaba mucho, y para eso llegaban los barcos que se exhiben ahí en el puerto y que vienen de otras partes, se hacen una exhibición. Entonces hizo su barco, que me parece una cosa muy bonita, porque pues estaba como en lo mejor Andrés antes de morir, en esas posibilidades que dan los viajes y de conocer gente.
Para su abuelo retraído era parecerse a los nadaístas, pero sin duda en el poeta no era timidez, era la búsqueda de la poesía de su propia palabra. Poema ni timidez. Quizás en mi mente la asepsia barrió las palabras, los miramientos las echaron a la basura, seguro el cansancio las mató. Ahora mi conciencia inquiere a mi pensamiento y vuelve a inquirirlo. Claro, porque ahí Andrés definitivamente en los 2 últimos años ya había matado su timidez y era muy lanzado, ¿no? Digamos, con las chicas, con el mundo, con lo que él pensaba. Yo creo que él se cansó a posesionar de la forma de relacionarse, ya lo hacía perfectamente. Por favor, Mercedes, descríbanos el padre de Andrés Barbosa Vivas, ¿no? Bueno, ¿Su nombre era Eduardo? Eduardo, sí. De hecho, Andrés se llama Andrés Eduardo Barbosa Vivas, sino que, bueno, como... Casi nadie lo conoce. Poéticamente lo conocemos como Andrés Barbosa Vivas, sí. Pues Eduardo, un gran ser, yo creo que fuera de su abuelo, su forma política la tomó de su padre, que fue el anarquismo. Pero lo que se debe entender por el anarquismo, ¿no? Una posición ante el mundo de querer un mundo más colectivo, ¿no? Y era un anarquismo social, un bello ser, digo yo, muy leído, muy estructurado, muy intelectual. Bueno, y él escribió un poema. Sí. Eduardo, tu vida misma fue un poema donde empieza la anarquía, en la indeterminación del espacio en donde estabas. No lo sabía, qué hacías ni con quién estabas. Decías lo que te venía en gana, aceptabas el dinero o lo rehusabas. De acuerdo a tus principios no te vendías, tu reconocimiento crecía como el árbol, regalo con agua antigua y clara. No le dabas una doctrina más que el tiempo necesario para florecer en la verdad del hortelano. A veces fuiste pobre y pasaste de residencia en residencia o en la casa de un hermano. Tu vida misma fue un poema. Y al pasar los años se desvanecieron hasta los deseos. La voluntad lejana tampoco la vendías. A los anuncios publicitarios en un rincón tuyo crecí con la mejor mujer del mundo, con una frente amplia y ojos preciosos. El camino del habitante de la palabra. Este habitante de la palabra, nos preguntamos ¿quién es? Pareciera que la respuesta es: el primer habitante de la palabra es el más importante o el más rico, pero no es así. Es tal vez el más sufrido, tal vez el más olvidado, el menos afortunado. Es él, es ella, somos todos. Es lo que más se acerca a lo que pensaba Andrés Barbosa. Bueno, esto fue un poema que hizo él, del primer habitante de la palabra, y pues lo tomamos en cierto momento en la fundación como un eslogan, como un símbolo, porque es que el primer habitante de la palabra son nuestros ancestros, ¿no? La posibilidad de encontrarnos con ellos y espiritualmente. Andrés terminó siendo muy humanista y un ser que equilibró mucho la razón con el espíritu, tan importante para escribir, ¿no? Para poder decir. Esto pues yo lo he encontrado como una influencia también oriental con la que vivió Andrés sus últimos años. O sea, manejaba algo así como el Feng Shui y ese tipo el Bhagavad Gita, ya. no dejar comer carne. Como el lineamiento de los Hare Krishna. Exacto, no, pero no era Hare Es que ellos leen el Bhagavad Gita, pero sí, claro. Fue la influencia de los escritores occidentales, ¿no? Pongo el ejemplo del Bhagavad Gita porque
Sí. Desde muy joven él los leyó, pero también como ese equilibrio El de Tao. comprender, sí, sí, y de comprender que nosotros pues no estamos solos. Por ejemplo, los rastas, los Rastafari, también está muy ligado a las concepciones colectivistas, ¿no?, que tanto se están trabajando en el país. Los chicos están trabajando mucho ahorita las huertas, los cultivos, otras posiciones ante el deterioro de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Sí, y en este poema Andrés nos dice: cuida esta noche, mi veladora, que el camino es duro y está lleno de peligros. Mientras resumas el espíritu benévolo de las plantas, ora en voz baja, que la vida es dura y bajo el agua se hace muerte. Iré volviendo por el camino del tiempo, a donde la palabra creó el mundo, ante el alimento ardiendo, con la caricia cálida. Voy volando con el viento. Yo ya no soy yo, soy el árbol que no fue visto, el árbol que veía en la noche del bosque de ojos, y vine a juzgar a los nuevos pobladores. Somos la existencia conspirando, la enfermedad poniendo linderos, el viento volcando barcos. En todo somos. Ya no morimos para que diga el dolor del universo que nuestra palabra sea trueno. Dentro de la vida de nuestro poeta existían dos amigos de infancia y de adolescencia muy importantes, María y Juan. Bueno, resulta que María y Juan, una pareja del barrio donde vivíamos, y ellos se metieron mucho con Andrés, pues digamos en las concepciones que ellos querían. Fue la época de los grafitis, porque Andrés también fue grafitero, ¿no? Entonces siempre tuvieron un acercamiento, y ahí da la idea pues de que del apoyo que ellos se brindaron entre los tres. Pero María sí, pues ese amor como tan cercano y tan carnal en el barrio cuando uno está creciendo, ¿no? Entonces es eso. Eso como que me hace ubicarme en una calle, en un recoveco, sí, como Correcto. sin salida de lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿En qué tiempo Andrés decide tomar el camino de la calle en buscar los elementos que necesitaba para su poesía social? La poética urbana es un ejército íntimo e individual de lo cotidiano. La calle, lo oculto, lo público, la represión, etc. Desde luego, nace con ellos. Y es que los grafiteros antes no tenían menos posibilidades, digamos, hacían sus grafitis, pero nadie sabía, ellos no se dejaban ver. De hecho, ahorita hay alguna de esa vieja escuela dentro de los grafiteros que van y pintan y nadie los conoce, ¿no? Por decir, uno habla por decir de Julián, pero Julián no le vemos el rostro. Bueno, es que antes pintar en las calles son muy duro, y pintan creo durante la noche que nadie los vea. Claro, y María en ese poema alcanzó mucho a proteger a Andrés, ¿no? Porque pues obviamente, digamos, eran más clandestinas esas pintas que ahora. Ahí empieza la poesía urbana, como tú dices, ¿no? Y termina después en las bohemias en la universidad. En las peñas culturales. Yo era un niño triste y moribundo, buscaba entre las letras sin encontrar, pero Dios te puso en mi camino. Era un niño que anhelaba la muerte y me quería que me dijeran: no lo hagas, nosotros te queremos, y seguir viviendo con mi dolor. Por lo demás, pero me fui de la casa para hacer mi propio hogar y te encontré en mi camino. ¿Cómo agradezco a Dios que te hubiera puesto en mi camino? Una lluvia seca caía sobre la tierra, muy pocas palabras al final de la mañana, en que por fin te encontré. Muchacha con el cabello como las notas de esta guitarra, con mis manos por los sonidos de esta guitarra. Vamos a vivir juntos donde no nos puedan encontrar. En la ciudad del vino, en la ciudad de las palomas, oyendo el blues,
y atrapado en los vórtices del cuerpo. Andrés extendía sus palabras, los cantos, los alcoholes y sus pasos tal vez solitarios por las calles del amanecer. La huella siempre cuenta peligros, pero esos peligros eran amigos de una ciudad que vive entre barrotes, cada uno cuidando su propia sombra. Con una sola palabra, la bohemia. Bohemia. Y hay otro poema, se llama Cálamos de ausencia. Deshabitada mazorca, muro de polvo, y mis palabras, el viento pone plumas a mis pasos, ojos que dijeron al alba, el crepúsculo va midiendo el dolor de volver la espalda al mundo. La música, el alcohol que no estamos, en construcciones para alas, casas que se venden, inundadas de hiedras. Al cementerio central un ángel lleva con su voz más allá, mis hermanas en fila sobre el alero. Hermoso poema. La obra de Andrés Barbosa se va construyendo en la Bogotá que amenaza con hundir a todos en los rincones. Esas calles donde las palabras chorrean de los muros con olor a smog. El inicio de sus primeros pasos en la noche, la soledad. El inicio de sus primeros pasos en la noche, la soledad, el frío, los olores que son metáforas, todos los dolores de una ciudad sin sueño van formando su sensible corazón hacia el horizonte del sol. La realidad, como un espejo inocente, lo encuentra con su madre. Ambos encuentran también la palabra, se abrazan de nuevo. En la noche cansada, conocí el espíritu de la leche y el tabaco. Yo conozco el sufrimiento y en él me sumerjo y en la noche me entrego. Al final salgo robustecido como un arbusto perenne al sol y al rayo, y al final salgo inmolado con las manos sangradas y los pulmones enfermos, y al final muero y de mí retoñan las palabras, plumbias como el ocaso, solitario en que me padezco los hombres, en que padecen los hombres. Estas palabras de leche y tabaco entre fábricas y bodegas y estaciones y edificios. Por allí va el humo de la pena, en la noche espesa, el cielo oscuro y la luna. Esas figuras que el poeta tiene, ¿no? Esa preferencia a lo que significa una paloma, que es la libertad, y esos espacios que nos van marcando a nosotros, como la Plaza de Bolívar, como en la 51 que se posan las palomas, o sea, en todo lado hay palomas, ¿no? Y creo también que fue algo que la abuela nos dejó, ese amor a las aves, ¿no? Tener aves en la casa y todo ha girado de pronto a encontrarse con esa misma figura y a volverla ese símbolo pues de las personas sufrientes como lo sufren aquí las palomas, ¿no? En propias palabras de Andrés Barbosa Vivas nos describe su libro Desdóblate silencio. Un viaje a través del silencio. En él germina la pasión, la muerte y la permanencia. Temas vitales de la existencia social recogidos en un libro de 50 poemas. Luego de una ruda faena con la alegría y la tristeza, con los estados dinámicos de la vida humana. Muestra de la tensión que confiere a la existencia relacionarse con los demás. Con un mundo oculto tras los labios, estos poemas buscan dialogar, intentando develar los rostros humanos de las palabras. La poesía suscitada en la pasión
convertida en poema. Pierde su fugacidad y se hace permanente, expresión de humanidad que invita al lector a peregrinarizar sus encuentros pasionales. Lo mismo ocurre con la muerte, aceptada como circunstancia ineludible de la existencia, que se hace permanencia en desdóblate silencio, que le canta a los seres queridos que partieron. Además, hay otro tema que se plantea en el libro y es la muerte propia, entendida como ruptura con el pasado, como gran revolución que lleva a transformar la manera de asumir el mundo y de relacionarse con él mismo. En verdad, es una muerte que implica renacer. Realizados con dedicación y respeto, los escritos dibujan un retrato del poeta, compartiendo sus filias, invitando al lector a navegar por el amor en todas sus circunstancias. La atmósfera que recrea este libro son cambiantes: la ciudad, la rumba, la vida en el barrio y los exteriores que se presentan como modificación de la naturaleza. Es también un canto a lo cotidiano, a sectores sociales que muchas veces no son reconocidos, pero a los cuales debemos mucho, pues mueven motores esenciales de la vida en sociedad. Busca dialogar con el lector, lleva una secuencia propia que cuenta historias, va generando ondulaciones anímicas que le dan sentido a la vida. Ese es el aporte específico del libro Desdóblate Silencio. Quiere entregarle a Colombia una exhortación a la vida, a seguir en esta ruda empresa a pesar de los problemas, no desde una literatura de autoayuda, ni de una producción intelectual guiada por parámetros comerciales, sino a partir de una investigación vital y artística que se recrea cada vez que es leída. A veces doliente, a veces cercano a la muerte y al desengaño. El libro que presentamos es la expresión de que a pesar de la dureza de la vida en sociedad, existe la esperanza de navegar en viaje introspectivo hasta encontrarnos, hasta amarnos. Bueno, entonces tenemos un poema que lo va a leer Mercedes, un poema de Andrés Barbosa Vivas del libro Desdóblate Silencio. Envío. Mujer en toda la extensión de la palabra, te habla quien un día se hermanó en el silencio. Entre bambúes va en la noche, se desposa con el viento y su perfume queda en el aire. Se desposa con su ascendencia y la nostalgia queda en su vestido, verde como las anunciaciones de su rostro. El Adonis bardo, para quien, sin saberlo, resguardas esta noche tu liguero, seguirá lento la huella de tu fragancia, acariciará con una rosa tu cuerpo de bruces sobre el lecho. Quien así te habla, te recrea en la promesa de tu figura y viene dispuesto por la persistencia de su empresa. En cada uno de sus músculos ha colocado tu silueta para que muevan el mundo, y cuando la luz se lo anuncie, haya vivido a tu lado toda su vida, estarás en la memoria de cada rincón de su cuerpo, en umbelas sentimentales. Vivirá lejos. Sus ojos lo llevan lentamente por bambúes y rostros. Su centro está en suspensión. La experiencia de Mercedes Vivas con su hijo en el lanzamiento del libro Desdóblate Silencio. Bueno, yo lo acompañé ya cuando él tenía como casi armado el libro y me dijo dos cosas. Primero, que qué nombre le colocaba al libro y que porque tenía ahí una lista. Yo le dije, espérate, pues leamos los poemas. Y entonces a mí me pareció muy lindo, especialmente este poema de Desdóblate Silencio. Entonces
como que le pusimos el nombre entre los dos, ¿no? Y también pues ya como a descartar algunos poemas, que estaba el poemario muy grande y él para hacer un poemario tenía pues lo que hacen los poetas, ¿no? Mapas conceptuales de que el tema, lo que se desprende los temas, los subtemas, los escenarios. Por ejemplo, aquí ya empezó su poesía urbana, pero también su poesía amorosa y de universidades. Dóblate silencio es eso, ¿no? Escoger diferentes escenarios y ponerla puesta en un libro, pero con una sola, digamos, un núcleo, ¿no? Manuel Giraldo Magil nos dice: en Andrés Barbosa no solo encontramos el pálpito del poeta de la vida profunda, sino que su corta trayectoria literaria afirma su visión acerca del mundo que le rodea. En el libro Ruta de Mujeres y Cáñamo dice el poeta: porque en el calor se cuece la palabra, como una tinaja de barro para beber el vino y obtener más calor. Y termina el poema diciendo la palabra con los versos: quien la invita no es la cuestión, quién la hospeda o quién la vende. Y el poeta Andrés Barbosa Vivas es un poeta andante, siempre está de partida, trashumante, en busca de nuevos horizontes. Sus poemas son expresión libre y espontánea, de huellas, de latidos, con sus habitantes y con algunos silencios de la noche. Sus rumbos alcanzan soledades, silencio, sucumbe a la fascinación de los hombres, del vino, de las esclavas del amor, los que encuentran en sus vidas instantes que marcan a los olvidados hasta de sí mismos. Andrés, en su obra, un amor por la palabra, orden y belleza, siempre maneja su propia voz, su propio lenguaje, no importa nada en su escritura. Háblenos un poco, que ya creo que se nos anticipó, de los escenarios del poeta, que son estos lugares del corazón. Sí. Los lugares como espirituales, ¿no? Es que creo que el ejercicio, o sea, Andrés tenía muy claro que él, antes que universitario, antes que tener cualquier otra, digamos, otro sueño, él quería ser escritor. Entonces él mismo lo dice, yo creo que él mismo habitó en esa soledad, no porque él dijera, uy, esta sociedad me mantiene solo, no, él mismo lo decía. Tiene un poema, yo no sé, tiene una frase, digamos un verso, dice: y la soledad es el utensilio, me importa un bledo la sociedad, en el quinto libro, ¿no? Me importa un bledo la sociedad y la soledad es el utensilio necesario. Ahí hablaba de esa soledad en que se encuentra la poesía. Sí. Él era poeta realmente, él nació para la poesía, ¿no? Pero vino al mundo para la poesía. Tiene cabida para los amigos y para los encuentros. Claro. Y entonces ahí es la mirada del poeta. El poeta siempre mira las cosas o las observa de una forma diferente al común, no tiene esa sensibilidad. Y la sensibilidad de Andrés pues era muy grande, porque siempre fue como una responsabilidad social que yo creo que la adquirió de ver a ese abuelo que fue tan justo, digamos, con sus trabajadores, de ver a esa mamá que pues de todas formas hacía sus investigaciones sociales, que era como muy consciente de las desigualdades sociales. Entonces siempre la miró bajo ese aspecto, y ya en la universidad, cuando empezó a ver uno se transforma, ¿no? Él se transformó de todas formas, porque empezó a ver sus compañeros, el mundo, el trabajo que había en los barrios populares tan bonito, y entrar como digamos a hacer eso, pero también con sus tragos, con sus chorritos, como decían en Palabras bajo el ocaso, que fue donde él se formó en la universidad, digamos, ahí bajo los árboles, decir sus poesías y poder intercambiarlas de una forma muy autogestionada, ¿no?
el escenario de las aves. Siempre se han dicho que las palabras son pájaros que acuden a las líneas de la página, porque siempre buscamos el origen de ese vuelo en nuestro árbol de la vida. El sueño del hombre poeta es volar, pero a través de las palabras, y esas palabras pueden ser revolucionarias en tanto nos permiten escapar de la crítica, de lo exacto, de la corrección, de la rigidez. En su libro La ciudad del vino hay toda una alegoría a las aves, pero esas aves son las amigas, el absurdo pedazo de cielo, como él mismo lo diría. También son las alas que vuelan los muros penitenciarios. Y en palabras del propio poeta diríamos: solo camino con un ejército tras los ojos, frío, muerte, cielo de meteoros. O sea, palomas del cortejo, las que abren sus alas nupciales, los cantos o las caricias de la pareja humana, toda una sincronización y comunicación con las palabras. Comillas de Andrés Barbosa Vivas: bebo leche con tabaco, caricia su imagen, senos, un himno ácido. Pero también, como lo dice el poeta Andrés, la vida pesa y el destino es una paloma que muere. Sí, son aves de los sueños que siempre están de partida, que siempre están de regreso, que pasan veloces y se extinguen. El poeta es un ave de paso, podríamos afirmar, o tal vez una palabra de paso. Que tire la primera piedra el que no haya estado en los escenarios del vino. Otro de los escenarios de Andrés Barbosa. De Andrés Barbosa Claro. Vivas, ¿no? Para el poeta, el vino es la quinta esencia, el éter del sentimiento, un hipotético quinto elemento o quinta esencia de la naturaleza, junto a los otros 4 elementos clásicos: la tierra, el fuego y el aire y el agua, elemento de sabiduría y de locura, tal vez. Oh vino, el hombre de la calle y el magnate, te adoramos a plena luz del día, contigo cantamos a la luna como gatos solitarios que maullan su tristeza, su doloroso destino, su signo. El poeta nos dice: me gusta el blues, esa música tan pesada como yo, robusta, musculosa como yo, sensual como yo. Vamos a escuchar en la voz de su madre, vamos a escuchar los escenarios de la música, los escenarios del poeta. Oh baby, me dicen las chicas cuando salgo a buscar el alcohol. Es el blues, ¿no? Es escribir con el blues y me parece verlo que escribe con su música, ¿no? Pero bueno, fue como una época ya más calmada, Andrés, que escuchaba blues, porque también se inspiraba mucho con el rap y el reggae, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bob Marley, eso era para él supremo, y también como hacía como el ejercicio de saber quiénes son sus cantantes favoritos y mirarle la vida, ¿no? Me recuerdo mucho desde Bob Marley, porque pues realmente la forma en que Bob murió o el mito que se formó él, entonces eso lo hacía él escribir, es la pasión, ¿no? La pasión de un chico gritando, saltando, bebiendo y entrando dentro de su bohemia, y eso yo también creo que contribuyó a su poesía urbana, ¿no? O por ejemplo el rap es algo algo muy urbano y que le da unos elementos para escribir en los escenarios también de los barrios, ¿no? Populares. Nos hace inferir también, si era amante del blues y algo del jazz, era también un hombre muy triste, como que se daba la bomba para inspirarse en la tristeza. Bueno, era que ya habían pasado cosas en las universidades públicas
Ya había como aquellos activistas, como algunas personas que ya no estaban y que representaban y conocí, entonces entrarse como también a escribir eso, pero de una forma muy poética, ¿no? Lo hacía a los amigos, por ejemplo, en ese libro de la ciudad de la ciudad del vino, ¿no? O las rutas de mujeres y cáñamo, que fue su libro de expresar cómo recepcionaba al mundo con sus amigos. Y después de los escenarios del vino no es tan difícil pasar a los escenarios del cuerpo. Uno de los mayores retos de un poeta es escribir sobre el cuerpo. Sus frases señalan elementos donde el vestido es la luz de la palabra, el espacio, la emoción, la expresión del amor, el erotismo en estado puro, creando una poesía que trasciende las ideas y que llega a nosotros con gran fuerza. Él habla así de los vórtices del cuerpo. Este signo que ves entre ropas retienen la calle, manos en el establecimiento lo retienen, la compostura, las palabras y las leyes. Tanto va el cuerpo que llega al hastío. Blanca camisa, brazos, copas hojas, volantes en ventanas, cabellera anteojos, cactus centro. En el alma de visitas falta caricias, piernas, cabeza, doliente globo, tambaleante por calles azules, pesa soledad, esto no, esta pena, puñal malevo palabra, no respondió saludo odioso escondite, placentero. Juega con las palabras. Rodolfo Beltrán habla del poeta en este sentido. En especial me llamó la atención el personaje de Santa Tatiana, o como él lo presenta, Tatiana, la puta, una representación de Dulcinea del Toboso, en Bogotá, una virgen trabajadora sexual, posiblemente del centro de la ciudad o de los confines de la imaginación de Andrés. Pero eso sí, rotundamente una mártir. Nuestro bardo manifiesta una defensa radical de las putas, tanto así que en la vida siguió los pasos de los poetas malditos. Rimbaud, Lautréamont, Nietzsche, hallando en la cotidianidad de los prostíbulos, bares y callejones la inspiración o el pretexto para escribir. Más que juventud, Santa Tatiana, más que la sal y las cadenas, hombre sin pilar, sin nadie, que entregue sus botines más allá de la muerte, de cuerpo en cuerpo con las enfermedades. Esos lugares de la casa eran increíbles, ¿no? Un lugar de nosotros muy, muy fraterno, en eso de respetarnos los espacios. En esencia, yo creo que Andrés escribió la primera parte de su obra, ¿no? Si decimos que tiene 7 libros, yo creo que como hasta el tercero lo escribió generalmente en la casa, pues como hace todo poeta, sus borradores, entonces hacer un poema 10 veces, por una coma, por un punto y coma, pero después sí escribió mucho en los bares, ¿no? En los bares, en la misma universidad. A mí me daba mucha risa que ver los cuadernos, por ejemplo, de Andrés, que realmente me gustaría invitar a algunos escritores como Milcíades Arévalo o aquellos que creen que los últimos poemas uno los puede hacer, ¿no? Por Andrés. Me gustaría invitarlo a la casa y mostrarles esos ejercicios que hacía de cada poema, ¿no? Porque cada escritor es único. Como el pintor, cuando hace los bocetos. Eso, así. Correcto. Y he de hacer una exposición de eso, porque realmente es mucho ejercicio, pero bueno, no me refiero a la universidad, ¿no? Entonces yo ya, por ejemplo, estaba tomando apuntes de algo y uno ve que empezaba a tomar el apunte y empezaba después es con un poema y a corregirlo y luego seguía el apunte por allá en la tercera, en la cuarta hoja. Entonces lo que yo digo que Andrés se la pasaba era escribiendo y en la universidad, ¿no? Claro, y cada uno tiene un estilo, ¿no? Acerca de los cuadernos de Andrés, ¿qué nos puede decir? Claro, te voy a responder eso. Lo que pasa es que Andrés tiene unos cuadernos así, ¿no? Entonces que uno ve, es un ejercicio muy raro, porque uno ve que empieza a escribir y sigue evolucionando después de un tiempo, con la materia sigue evolucionando el poema, ¿no? Se tiene que entrar mucho
uno dentro del poema y respetar cómo ha evolucionado, ¿no? Porque es muy chistoso. Por ejemplo, a veces uno escribe la sociedad no es tal, pero después empieza a escribir la sociedad es, o la sociedad, al fin y al cuenta, ¿ves? Entonces va evolucionando. Pero bueno, es que también tiene unos cuadernos muy, muy exactos, no de la universidad, sino muy exactos, donde se empieza a ver la evolución de su poema. Éramos como tan amigos en ese sentido, ¿no? Éramos Sí, como compartíamos tanto eso, pues porque no sé, también yo tenía por ahí mis escritos y él también los había visto, entonces como éramos como más partner en ese sentido, ¿no? Partner en que podíamos hablar, podíamos discutir. Él nunca se dejó cambiar nada, ni por mí, ni por nadie. Pero yo sí le decía, por ejemplo, mira, para declamar, hagamos tal cosa. En eso manteníamos una relación muy grande y de todas formas, aunque él no se dejaba cambiar las cosas, sí en algunas ocasiones yo le decía, bueno, mira, me parece que sus poemas al principio, cada poema, los versos, como que no van con tanta fuerza, pero terminan con una fuerza así excepcional. Entonces yo le decía que, bueno, estamos en una época cortica, ¿no? En la época contemporánea, ¿cómo te iría mejor empezar el poema de atrás para adelante? O sea, lo excepcional y irle bajando los colores. Y él decía, no, pues el que va a leer el poema y le interesa, pues llegaré al final. Le decía yo, bueno, en esta época hay a veces que entrar golpeando duro. Y de todos esos poemas que tiene, creo que solo me escuchó en unos 2, y eso pues porque lo dialogamos después de 2 o 3 noches. Y también hubo esas contrariedades y algunas desmesuras, Carlos Camilo. El libro La Desmesura fue lanzado al público en Bogotá el miércoles 22 de julio del 2009, a las 6 de la tarde, en la sala de conferencias de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La Desmesura, libro de poemas de Andrés Barbosa Vivas, contiene 7 unidades analíticas, en las cuales se vislumbran los problemas sociales y la voluntad vital que responde ante ellos. En la lucha visceral por la subsistencia aparecen estos poemas de carácter urbano. Llevan el rastro oscuro y doloroso de una personalidad excesiva discurriendo por lugares prohibidos por la moral convencional, una honda denuncia a la burocracia. Podemos hallar en este libro la desmesura. Y no podía faltar lo erótico y el amor en la poética de Andrés Barbosa Vivas. Aquí necesitamos saber acerca del amor o amores de Andrés. No necesita dar nombres si no lo desea, por si la importancia del amor en su poesía que te contaba lo sabías, unos 4 o 5 renglones. O felación. Es morena y delgada, como una reina del antiguo Egipto. Su cuerpo recubría una faldita, se ha quedado con sus botas largas de tacón puntudo y medias de hilo negras, una blusa negra y sus senos tan pronunciados. Lleva el cabello recogido con un caimán. Tiene rostro oriental, una joya en el labio superior y otra en la lengua. Y ahí yo. Es tan fuerte, tan fogosa, consigue cuanto quiere dentelladas, y su cabello, su rostro nítido, sus labios tiernos, dientes, roces con la lengua y su joya. Un águila de hielo mira hacia el cielo cerrando los ojos. Nombres, los gemidos salen de la violencia, tanta fuerza, el sudor me llega hasta las piernas y los temblores y el aroma de nuestros cuerpos. Se llena la pieza. Hay otro poema que se llama Relato erótico. Sucedió en un bus atestado de gente. Llegaste dándome la espalda. Profeta, arquitectura. Perfecta arquitectura.
sabia de límites, ni mucho ni poco, apenas lo necesario, apenas para mí. Muchacha, como me la recomendó el doctor, me dijo: Andrés, necesitas una que no te diseccione el corazón con un cuerpo de cuchillo. Apenas, bello cuerpo, al estilo de Tomb Raider, salen de mi cuerpo olores naturales, de placer y vida, como palabras de fogata y whisky en tu oído. Llevas la nariz a tu axila, pero son mis palabras, apenas para tener los hijos que la humanidad necesita, mis palabras. Al destaparse mi vida bohemia, mi residencia en la adolescencia, mi soledad en verdad, es necesario decirlas. El computador de la mamá de un amigo cambia el cursor automáticamente ante ciertas palabras. Yo no sé, y ahora no puedo dictarle sin que me dé risa. Hay que decirlas, así puedes decirte que tienes encallado en el cielo un culo como Dios manda. El erial es como mostrar que los tiempos y las personas tuvieron su primavera, que todos esos seres que sostienen la sociedad han florecido y seguirán floreciendo en la sombra, en la noche, a pesar de que no sean reconocidos los ninguneados, pero no solo los solitarios de la calle. Tal vez alcance la sociedad a matar los escritos de los intelectuales, ya que ni ellos mismos, los intelectuales, permiten visualizar a sus iguales por ser un obstáculo en sus pretensiones. Erial, estos días son desiertos, la calle desolada y larga crece, entre lluvias de polvo y se desborda, rumores de palabras que fueron dichas, olores de ausencias. Todos se van, nunca han estado. El tráfago de otros días parecía traerlos. Entre la valía de los objetos se escuchaba hablarlos, el hombre, la mujer, el comerciante, el carnicero, el borracho. Se escuchaban saludos, risas, preguntas de dinero. No estaban, eran hablados. El pecho estaba tranquilo y hoy hay un dolor más para el dolor. Los linderos de montañas pétreas tan endurecidas encierran la ciudad y allí las preguntas, viniendo desde años, otros cuerpos y costumbres, otros ropajes y acentos. Luces refractadas en filamentos metálicos tras el pensamiento que es una sombra triste. Y como diría Antonio Machado, se lo vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. El poeta nace de su experiencia diaria, de esa experiencia con sus licencias, sus injusticias, y en la búsqueda de ese lamento cotidiano permiten crear en la mente del poeta un mundo donde persevera la injusticia social para poder asimilar ese desequilibrio con el absurdo de la realidad, los valores y la violencia del Estado contra los abandonados. Y Mercedes nos va a leer el siguiente poema. Poema. Vengo del largo encierro de los años, me taparon la boca y murieron las palabras. Nacieron flores en el silencio y tras barrotes se metamorfearon los músculos de mi espalda. Salí volando cuando nadie lo esperaba. Mi pluma diamantina alcanzó la estrella que hoy te entrego. Escucha de mis mujeres las palabras más elevadas, con las pupilas dilatadas como manzanas en el lecho. Toma esta copa, ponte también sombrero y botas, mientras me arreglo el bigote, dame 8 balas, mataré la deshonra. Afuera, la noche extiende un velo sobre los edificios, como los párpados sobre los sueños en sigilo. Ahora estás conmigo, esperando contra el muro. Toma este ramillete del jardín prohibido, que es el cielo de los adictos.
este poema, que bebía de noche y fumaba de día, hoy bebe de día y fuma, olvida que es de día, no sabe que es de noche. Este poema, con ala ancha, dice revolución, se redondea su redonda bacanada, volando en el cielo espeso. La muerte de Andrés Barbosa. Al morir tenía 24 años, en plena flor de la vida, y cuando empezaba a conocerse como una gran promesa de la poesía colombiana. En su homenaje se realiza un concurso de poesía que lleva su nombre. Nada mejor que recordar sobre los concursos que realiza la Fundación Andrés Barbosa Vivas. Bueno, este fue un concurso significativo para, no solo para dar a conocer a Andrés, sino lo que implicó ser inédito para él, ¿no? Inédito no en el sentido de que no publicó sus obras, sino inédito porque el poeta es desconocido en un medio donde deja un legado, ¿no? Pero ese legado debe difundirse, debe salir de ser inédito. Sí me explico en ese sentido, ¿no? Entonces ese homenaje era para él y para todos los inéditos de este país, para los jóvenes. Después se hicieron otras versiones de concursos para darle espacio a esos inéditos, que fueron ya no tanto homenaje a la obra de Andrés, sino homenaje a los estudiantes caídos, incluso que él conoció, como por ejemplo al niño Nicolás o al poeta, también a los poetas que ya se han ido jóvenes y que eran libertarios. Esas son las versiones que han salido del concurso. ¿Se convirtió en una causa? Sí. Y uno de sus poemas más importantes, Obsidiana. De Obsidiana. Vengo de la tierra mordida por los perros, de las conspiraciones y los oprobios, del frío plomizo sobre toda la existencia, de la selva sabia y guerrera, al caos similar de las calles. Vengo de las luchas intestinas, no el feto desechado de la guerra, el enfermizo impulso muscular por acrecentarse, y cómo a esta alma de acero le hablan las cosas elementales, le cuentan sus secretos. Unas desarrollaron espinas ante la barbarie, otras, bellos colores. Yo desarrollé mi silencio, la capacidad mental, la explosividad incesante que imprimo en cada uno de mis actos. Soy de un material antiguo, probado por los sabios, vengo del fondo de la tierra, me forjó la tristeza, soy la santificación del dolor. Mantente conmigo hasta el final y te daré un secreto. Solo a los más altos los revelo, mi alma es verde y doy visos negros. La liberación de las cenizas, el significado para la madre y los amigos de Andrés Barbosa Vivas. Bueno, pues una decisión que hemos tomado con Andrés es que si él moría primero, pues, o yo moría primero, cualquiera de los dos, nos gustaría las cenizas en el mar, ¿no? Un Para testamento. Claro, claro. Y pues de todas formas también pensaba yo que Andrés fue poco materialista en este mundo y más espiritual, que por eso yo lo iba a hallar en mi corazón y no en una cajita de cenizas que ya poco implicaba. Entonces sabía que, pero de hecho no solamente las tiramos al mar, sino con Andrés Acosta, uno de los mejores amigos y un movimiento pues de palabras bajo el ocaso de la pedagógica. Con él también las llevamos al bosque, incluso los compañeros me dicen: Mercedes, vamos a visitar a Andrés, y a visitar a Andrés es a entrarnos al bosque, donde pusimos las cenizas también, en los dos lados las dejamos. Entonces muy significativo para mí poder pues cumplir no solamente su deseo, sino llevarlo más en el corazón. Hermoso lo del testamento, parecido a Molina y Escalona, ¿no? Y ya para finalizar este homenaje a un poeta de los mejores, dejamos este poema en la voz de Mercedes Vivas Benítez, su querida madre.
El ocaso. Era la noche aciaga en que murieron las palabras. Era la hora del sol indeclinable en la pétrea agonía del alma sentada en la ausencia. Cómo reconciliarse con las sombras, como trayendo el mañana que es la noche. Y es que tú, corazón, mirabas, llamabas desde lejos, como buscando el sosiego de un abrazo perpetuo, presintiendo el sueño largo de la tierra. Era la noche en que los labios pesaron más en los hombros que de inquietudes, que de soledades infinitas, que de vida yacían en la espalda y las venas precoces del tiempo dilatadas que de pena te anegaban. Pobre de ti, sin palabras que te nombren, que has quedado sin el cuerpo de la alegría. Se ha ido el pasado, se ha ido la energía y el pensamiento. En la noche fría has muerto, en la noche que más pesa en el recuerdo.